Habíamos dicho que entonces veíamos los 3 proglótidos existentes en un Echinococcus granulosus adulto. ¿Quién es el huésped definitivo del Echinococcus granulosus? Que es esta pequeña tenia que puede tener 15 milímetros, 20 milímetros a lo sumo. El perro y otros cánidos silvestres, zorros, zorrinos, pueden tener la forma adulta en su intestino delgado del Echinococcus granulosus, que elimina estos huevos y también contaminan aguas y contaminan vegetación, pastos. Y entonces es ahí donde los huéspedes intermediarios serían ovejas, pueden ser bovinos, y eventualmente el hombre, que puede tomar aguas hervidas, desarrolla la forma larvaria que se llama quiste hidatídico y que son enormes, pueden llegar pueden tener el tamaño de una nuez, también el tamaño de un pomelo, y hay casos citados de quistes que tienen el tamaño de una sandía. Esto en el hombre produce graves problemas graves cuadros, digamos, que deben ser sometidos sin duda a una cirugía extractiva y que deben atenderse con mucho cuidado porque suelen ser fácilmente o muchas veces confundidos por neoplasias o tumores, cuando en realidad se trata de un quiste hidatídico. Existe en nuestra región y en nuestra zona. Y no se contrae, este es un mito que hay que aclarar. Los médicos siempre preguntan o creen que esto se transmite a través de, por ingerir vísceras o carne de ovejas o de vacas en mal estado o con el parásito. Y no es así. Nosotros somos huéspedes intermediarios al igual que las ovejas. Lo que ingerimos nosotros son los embriones hexacantos, que es lo que desarrollan la forma de quiste hidatídico. Cualquier cosa después podemos ir aclarando. Bueno, acá nuevamente podemos ver cómo en una tenia saginata, en una tenia solium, vemos decenas de testículos con un espermiducto, un conducto deferente, que es este que está acá, que nos lleva a una glándula prostática o vesícula seminal en este caso, que desemboca en este atrio genital con un corto cirro asociado al pene. Vemos el sistema reproductor femenino formado por 2 ovarios, el ovotipo donde se concentran los óvulos y huevos, y conecta con un útero alargado y por otro lado con una vagina que desemboca en el atrio genital. Entonces, ¿qué ocurre? Puede haber un plegamiento donde el cirro y el pene del otro proglótido penetra y fecunda a este. Se ha citado este tipo de cosas. Fíjense como, por ejemplo, acá puede haber un plegamiento en el interior y el pene de este proglótido penetra en el atrio genital del otro y deposita el esperma. O a veces simplemente el mismo pene se encarga de volcar su esperma y fecundar los óvulos. Los óvulos luego pasan a ubicarse en esta bolsa denominada útero, que inmediatamente comienza a tomar tamaño, y esto ya pasa a ser de proglótido maduro a proglótido grávido y se convierte literalmente en una bolsa de huevos. Acá vemos los distintos proglótidos. Estos últimos son los grávidos, estos que están más cerca de la cabeza y el escólex son los maduros, acá, y hay una corta secuencia de proglótidos inmaduros. Acá podemos ver, lo que vemos acá en el dibujo, podemos verlo en la gráfica, en la foto. Acá vemos los 2 ovarios, podemos ver el útero que está alargado acá en el medio, podemos ver el atrio genital, este atrio genital se lo ve acá, y los poros genitales, donde desemboca externamente el sistema reproductor.
Bueno, acá vemos, ¿se acuerdan que habíamos hablado del Echinococcus granulosus? Bueno, recuerden, el Echinococcus granulosus tiene la forma adulta del Echinococcus granulosus, está en el intestino delgado del perro, que luego sale el prolótido maduro lleno de embriones hexacantos, cae al exterior, contamina pastos y aguas y es levantado por ovinos o bovinos que una vez que llega al estómago, llega al intestino y recuerden, atraviesa y va por su mucosa intestinal, no atraviesa todo el espesor de la pared. Y una vez que ocurre eso, toman vía sanguínea, viajan por el sistema vascular sanguíneo y se dirigen a distintos órganos. Puede ser pulmones, fíjense cómo está un pulmón afectado por hiatriosis, puede ser el hígado, donde también hay enormes quistes, puede ser riñón y algunos citan también casos en tejido nervioso central, por ejemplo, médula espinal, cerebro, testículos. En estos lugares puede ubicarse también estos enormes quistes hidratídicos que producen graves consecuencias. A la Taenia solium hay otra que es muy parecida a la Taenia solium que se llama saginata y el ciclo es exactamente igual que en el caso de la Taenia solium, pero la diferencia está básicamente en que el Scolex no posee corona de gancho, solamente 4 ventosas, a diferencia del Scolex y el Rostrellum de la Taenia solium, donde vemos una doble corona de ganchos. Acá vemos cuál es la estructura de cada gancho aumentada de tamaño. Y la otra diferencia importante es el huésped intermediario. En la Taenia solium, el huésped intermediario es el cerdo. En cambio, en la Taenia saginata el ciclo es muy similar, pero el cerdo es reemplazado como huésped intermediario por el bovino, es la vaca. Esos quistes, estos cysticercus, que en este caso se llama, en el caso de Taenia saginata, el Cysticercus, en el caso del cerdo, recuerden, Cysticercus cellulosae. Y en el caso de la Taenia saginata, se denomina Cysticercus bovis, la forma larvaria. Y también está en los músculos, en la carne y músculo de los bovinos. Hay que reemplazar este cerdo por un bovino cuando hablamos del ciclo de Taenia saginata. Hay otros, acá vemos el ciclo de la Taenia saginata. Fíjense, el hombre elimina los embriones hexacantos. Estos embriones hexacantos contaminan pastos y aguas, son ingeridos por el bovino y en el bovino se ubican. Suele ubicarse mucho también en músculos maceteros, también en el diafragma. El diafragma es un músculo muy irrigado que también se suele encontrar. Cysticercus bovis. Una vez que se enquista, forma una estructura que se llena de agua que se denomina oncósfera también. Y tiene el tamaño aproximadamente de un grano de arroz, no más que eso. Y bueno, después el hombre se contamina al comer la costeleta o la carne o el asado jugoso, como nos gusta mucho de nosotros, que todavía, al no tener una exposición fuerte, porque 20 días a menos 20 grados centígrados, o sea, a temperatura de freezer, 10 días, perdón, ya matan al Cysticercus bovis. O también una cocción mayor de 180 grados durante un tiempo prudencial, también produce la destrucción del Cysticercus. El problema es cuando nosotros consumimos en forma la carne mal cocida o poco cocida, la carne cruda o jugosa. Ahí es donde suele ocasionar este tipo de problemas. Existe una segunda opción, tanto porque fíjense, la enfermedad que produce en el huésped definitivo, que es el hombre, se denomina teniasis y donde se desarrolla la tenia dentro del intestino delgado del hombre. Pero, vamos para atrás, la enfermedad que produce o que genera en la musculatura del cerdo, que es el huésped intermediario en este caso, ¿no es cierto?,
Huésped definitivo el hombre, huésped intermediario el cerdo. En el huésped intermediario produce estas lesiones típicas que se ubican en la musculatura del cerdo. Y la enfermedad ya no es teniasis, sino cisticercosis. Y suele ser bastante grave y doloroso. Y el hombre también puede contraer cisticercosis. Si, por ejemplo, no se higieniza bien las manos cuando va de cuerpo, cuando va a defecar, y le queda la mano contaminada con embriones hexacantos, él pasa a reemplazar al cerdo como huésped intermediario. Y luego ingiere alimentos con la mano sin higienizarse, sin lavarse, y lo que ingiere son embriones hexacantos. Por lo tanto, ahí atraviesa también la pared del intestino y se va a los músculos y produce cuadros de enfermedad muy graves, un cuadro inflamatorio muscular bastante grave, doloroso y de difícil curación. Eso es cuando el hombre se reinfecta y padece no la teniasis en el intestino, sino la cisticercosis en su sistema muscular. Bueno, acá al lado tenemos también otros tipos de tenias que también pueden vivir en el intestino delgado del hombre y que tiene como huéspedes intermediarios a peces y crustáceos, como los que y donde el órgano de sujeción en esta cestodes botriocéfalos son estos no tienen ganchos y no tienen ventosas, sino unas crestas con pliegues denominados botrios o botrillos. Acá podemos acá podemos ver algunas imágenes reales. Esto es una tenia, fíjense, dijimos que puede medir, algunos citan casos de más de 8 metros de una tenia. Son bastante largas, bastante grandes. Estos son tenias adultas, y esto que ven acá es un quiste hiatídico. Le habíamos dicho que es la forma larvaria del Echinococcus granulosus. Acá vemos una tenia muy grande también. Y bueno, lo que también les puedo recordar es que ahí está la tenia del perro, ¿no es cierto? Que suele tener como huésped intermediario las pulgas. En el abdomen de las pulgas, como los huevos o los embriones son eliminados por materia fecal y las pulgas a veces desovan en la materia fecal de los perros, las larvas de las pulgas se alimentan de materia fecal y cuando pasan a adulto todavía contienen en su interior, en su abdomen, la forma larvaria o juvenil de la tenia del perro, que a su vez después suben arriba del perro estas pulgas y pueden ser... son nuevamente, el perro al rascarse con la boca ingiere pulgas. Y ojo, accidentalmente, sobre todo en chicos, suele ocurrir que cuando juegan con los perros, cuando los acarician muy de cerca o lo besan, a veces la pulga que salta, que da grandes saltos, puede llegar a saltar y uno puede llegar a tragar, un chico, o nosotros mismos jugando con el perro, podemos llegar a tragarnos alguna pulga y en el interior del abdomen de esa pulga está la forma larvaria de esta tenia que luego se ingerirá y desarrolla la forma adulta en nuestro intestino. Y redondeando finalmente, tenemos a forma de conclusión, podemos decir que los platelmintos son animales bilaterales y triblásticos, son acelomados, poseen un sistema, recuerden, el sistema excretor de todos los tremátodes. Hablo de turbelarios, hablo de todos los platelmintos, perdón. Hablo de turbelarios, hablo de tremátodes, hablo de cestodes. Todos poseen un sistema excretor de tipo protonefridial con células flamíferas, que ya describimos al comienzo del tema. El tubo digestivo por lo general o es incompleto en el caso de turbelarios y tremátodes o inexistente. No hay sistema digestivo, no hay tubo digestivo de ninguna manera en eucestodes. Por lo tanto, entonces, por lo tanto, la mayoría de ellos son especies de tipo de vida parásita.
Y con esto hemos terminado todo lo que es Platelmintos. Cualquier pregunta, siempre a disposición a través de WhatsApp.